Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Arcos Dorados. Somos UADE, la Universidad Argentina que educa con pasión hace más de 58 años. UADE, una gran universidad. En el Bancoppel de Julia, la tarjeta de crédito se tramita solo con una identificación oficial. Bancoppel, el banco que quiero a mi manera. ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años? La inteligencia artificial llegó para quedarse. ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro, Sálvese quien pueda. Y no te quedes atrás. Encuéntralo en librerías. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Hoy vamos a tener en el programa a dos de los escritores más exitosos del mundo. Vamos a empezar con el bestseller británico Ken Follett, cuyas novelas de espionaje y ficción histórica llevan vendidos más de 180 millones de libros. Es uno de los escritores más conocidos mundialmente. Muchos de sus libros han estado en el primer lugar de la tabla de bestsellers del New York Times. Cualquiera de ustedes que haya pasado por una librería en alguno de los principales aeropuertos del mundo habrá visto sus libros en los escaparates. Follett acaba de publicar una nueva novela llamada Nunca, donde anticipa o por lo menos plantea el escenario de una tercera guerra mundial provocada por un incidente fortuito que lleva a Estados Unidos y China a una guerra. Le vamos a preguntar qué probabilidades hay de que su novela se convierta en una realidad. ¿Y cómo ve él, un hombre de izquierda, el futuro del mundo? Y después vamos a hablar con Julia Navarro, la escritora española que se hizo famosa con las novelas La Hermandad de la Sábana Blanca y Dime quién soy, que han estado entre los libros más vendidos en España y varios países latinoamericanos. Acaba de sacar un nuevo libro llamado De ninguna parte, donde aborda el drama de los inmigrantes. Y más adelante en el programa vamos a tener en nuestro habitual segmento El Innovador de la Semana, donde todas las semanas estamos destacando a los grandes innovadores e innovadoras más exitosos que están haciendo algo para mejorar el mundo. Vamos a tener a la emprendedora chilena Jimena Abogavir, una mujer que fundó Travesía 100, una empresa social que ayuda a la gente mayor a conseguir trabajo. Mucha gente mayor está excluida del mercado laboral porque los empleadores no quieren contratarlos. Pero ese estigma social viene de la época en que la gente se moría a los 60, 70 años. Hoy la gente vive mucho más y puede trabajar muchos años más. Y Abogavir está ayudando a la gente mayor a conseguir trabajo y vencer esos estigmas. Le vamos a preguntar qué está haciendo y cómo lo está haciendo. Bueno, empecemos con Ken Follett, que como les contaba recién es uno de los autores más exitosos del mundo, con más de 180 millones de libros vendidos en docenas de idiomas. Veamos la entrevista. Ken Follett, muchas gracias por esta entrevista. Ken, ¿nos puede anticipar un poco la trama de su nuevo libro? ¿Cómo llega un incidente casi anecdótico como el que usted describe a convertirse en un conflicto mundial? Bueno, la trama de Nunca se basa en el estallido de la Primera Guerra Mundial. Lo que sucedió en la Primera Guerra Mundial fue que ningún líder de ningún país quería una guerra, pero todos tomaron una serie de decisiones que llevaron a una guerra terrible. Y me pregunté, ¿podría volver a pasar eso? ¿Podría suceder en la actualidad? En Nunca hay un pequeño incidente. Un soldado estadounidense en Chad, un pequeño país del norte de África, es asesinado por un terrorista con un rifle chino. Y lo que sucede es muy similar a lo que sucedió en Europa en julio de 1914. Hubo una respuesta al asesinato en Sarajevo del sobrino del emperador, y en Nunca hay una respuesta de la presidenta de Estados Unidos al hecho de que un rifle chino se ha disparado matando a un soldado estadounidense. Y cada respuesta genera otra respuesta, y esto es lo que llamamos una escalada. Hay varios libros recientes, novelas, sobre incidentes que llevan a una tercera guerra mundial. ¿Por qué?
¿Por qué todos estos libros, Sara? ¿Usted cree que estamos más cerca hoy de una guerra mundial que hace 10 o 20 años? Porque hemos tenido armas nucleares por bastante tiempo ahora. Hemos tenido armas nucleares durante mucho tiempo. De hecho, yo nací en 1949 y creo que ese fue el año en que los rusos hicieron explotar su primer dispositivo nuclear. Así que he vivido con eso toda mi vida. Pero fueron los rusos, y llegamos a conocer a los rusos, ¿no? En los años 50 y 60 sentíamos que podíamos lidiar con ellos. Por supuesto, la crisis de los misiles en Cuba fue el peor momento de la Guerra Fría, pero ciertamente después de eso sentimos que conocíamos de lo que los rusos eran capaces. Y aunque todavía existía un peligro, no sentimos que el peligro fuera tan grave. Pero tan pronto como China se convirtió en una potencia nuclear, todo eso cambió. Porque no estamos acostumbrados a los chinos. No hemos negociado con ellos, ni nos hemos ocupado de ellos durante varios años. Durante mucho tiempo, no fueron un país poderoso, ni un país rico. Su ascenso es muy reciente. Se han vuelto muy agresivos y no estamos seguros de lo que van a hacer, de lo que quieren o de lo que están dispuestos a hacer. Cuando el gobierno chino habla, no estamos seguros de si está diciendo la verdad. Por eso es muy difícil para nosotros lidiar con ellos y el peligro se ha vuelto mucho mayor. ¿Por qué le teme usted a China más que a Rusia? China tiene una historia muy, pero muy violenta. Y ahora se jacta de haber aprendido la lección. Cuando uno visita China, cuando yo he visitado China varias veces, me llamó la atención que todos los palacios se llaman Palacio de la Armonía, Palacio de la Paz. O sea, casi todo lleva el nombre de la paz. Bueno, en primer lugar, están construyendo su arsenal nuclear muy rápidamente. En segundo lugar, en las negociaciones diplomáticas son muy agresivos. Usan una frase, dicen que sus diplomáticos son guerreros lobo. Ahora, no creo que los británicos y los estadounidenses piensen nunca en llamar guerreros lobo a sus diplomáticos. Ya sabes, al tipo de personas que trabajan para el Departamento de Estado y el Ministerio de Relaciones Exteriores en Londres. Definitivamente no son guerreros y no son lobos. Pero el enfoque chino de la diplomacia es agresivo. Ese es el significado del término guerreros lobo. ¿Por qué su nuevo libro se llama Nunca? Porque espero que nunca suceda. Espero que esto nunca pase. Es una historia escalofriante por la forma en que la crisis se va agravando día a día, a pesar de los esfuerzos de todos mis personajes por calmar las cosas, los esfuerzos por reducir el peligro y evitar una guerra. A pesar de que eso sucede, el mundo se acerca cada vez más a la guerra. Y se llama así porque espero que nunca suceda. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, le vamos a preguntar a Ken Follett si cree que Trump vuelve al poder en Estados Unidos. Y después, en mi reflexión al final del programa, les voy a contar qué pienso yo de la posibilidad de que Estados Unidos y China nos lleven a una tercera guerra mundial. Ya volvemos con Ken Follett y más adelante en el programa la bestseller española Julia Navarro. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con Ken Follett, el autor de varias novelas de espionaje y ficción histórica. Es uno de los escritores más famosos del mundo. Lleva vendidos más de 180 millones de libros en varios idiomas. Y ahora acaba de publicar Nunca, un libro llamado Nunca, una novela donde augura, o por lo menos explora la posibilidad de que se venga una tercera guerra mundial, esta vez producida por un incidente que conduce a un enfrentamiento entre Estados Unidos y China. Sigamos viendo la entrevista. Ken Follett, me llama la atención que la presidenta ficticia de Estados Unidos de su novela es una presidenta bastante racional, no es una nacionalista, una populista. ¿Usted cree que el expresidente Trump o otro líder populista podría volver a la presidencia de Estados Unidos? Creo que existe un gran peligro de tener un presidente populista en Estados Unidos, que sea agresivo y belicoso. Podría destruir al mundo. Y la única razón por la que esa no es la historia en Nunca es que no es realmente una historia. Un presidente loco comienza una guerra nuclear, nos borra a todos y ya. No hay nada más que decir.
Todo termina en 2 páginas. Entonces, mi historia trata sobre un desastre que ocurre de manera diferente. Incluso si logramos mantener a todos esos locos extremistas fuera de la oficina del presidente de Estados Unidos, o de Francia, o del primer ministro de Gran Bretaña, del presidente de China, incluso si la gente logra mantener a todos esos hombres peligrosos fuera de esos cargos, todavía existe un peligro. En su novela, la presidenta de Estados Unidos es una mujer. ¿Cómo afecta eso la historia, la trama? ¿Una mujer maneja los conflictos de manera diferente de lo que lo hubiera hecho un hombre? Bueno, hice a la presidenta de Estados Unidos mujer porque quería subrayar el hecho de que es alguien razonable. Por supuesto, los hombres pueden ser razonables, pero es mucho más creíble en una mujer. La mayoría de la gente cree, y yo ciertamente así lo creo, que es menos probable que una mujer inicie una guerra. Las mujeres tienen menos probabilidades de iniciar una guerra. Es mucho más probable que las mujeres hagan las paces. Mi madre solía decir que si las mujeres dirigieran todo, nunca habría guerras. Y creo que hay una pizca de verdad en eso. Margaret Thatcher, en su país, ¿cae en esa categoría? Ella es una excepción. ¿Existe un futuro para el libro, para los libros en la era de las redes sociales y el mundo de la realidad virtual y el mundo del metaverso que se viene? Puedes apostar tu vida a que sí. Por supuesto, hay futuro. Mira lo bien que nos va ahora a los escritores. Cada año se venden más libros que nunca. Y por supuesto, tenemos que competir con la televisión, con la música, con el streaming, con los juegos de computadora que son muy populares, con la navegación por la red. Y como siempre hemos hecho, competimos con la idea de bajar al pub a tomar unas copas. Sabes, hay muchas cosas geniales que la gente puede hacer con sus tardes. Y solo tenemos que hacer que tomen un libro y piensen, la mejor manera en que puedo pasar esta velada es leyendo este libro, porque creo que va a ser genial. Eso es lo que tenemos que hacer. Así es como vamos a sobrevivir. Pero mira, hemos sobrevivido muy bien hasta ahora y creo que los autores tienen un gran futuro. Si pudiera incluir una trama o subtrama latinoamericana en su próximo libro, ¿qué país o qué historia elegiría? Eso es difícil. No he pensado tanto tiempo en América Latina. Solo visité quizás 5 o 6 veces a América Latina. No sé cuál sería mi historia. Lo que realmente creo es que la política latinoamericana es interesante. Entonces podría escribir una novela política, pero no sé qué país sería mejor. ¿Cuál me aconsejarías? ¿Cuál es el mejor país suramericano para una novela política? Bueno, Venezuela, Nicaragua, bueno, aunque Nicaragua sería más cosa de realismo mágico de García Márquez. ¿Nunca le llamó la atención América Latina? No, nunca he pensado en una historia realmente buena que se base principalmente en América del Sur. Aunque, por supuesto, me doy cuenta de que algunos de los mejores libros de los últimos 100 años han sido ambientados en América Latina y escritos por autores latinoamericanos. Algunos de los autores destacados de los últimos 100 años han sido latinoamericanos. García Márquez y muchos otros. Isabel Allende es genial. Y me gusta mucho Mario Vargas Llosa, aunque creo que es de derecha. Aún así me gustan sus libros. Entonces, sí, muchos buenos libros, pero no estoy seguro de que sea para mí. Ken Follett, muchísimas gracias. Fascinante lo que cuenta Ken Follett. En mi reflexión al final del programa les voy a contar qué pienso yo de la posibilidad de que la trama de esta nueva novela de Follett, una tercera guerra mundial, se vuelva realidad y que Estados Unidos y China caigan en una guerra que desemboque en una guerra mundial. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a hablar con Julia Navarro, la escritora española, que es una de las autoras que más libros vende de habla hispana. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. La escritora española Julia Navarro es una de las autoras más leídas de habla hispana. Se hizo famosa con las novelas La Hermandad de la Sábana Santa y Dime quién soy, que han estado entre los libros más vendidos de la historia editorial de España. Ahora acaba de sacar un nuevo libro llamado De ninguna parte, donde aborda el drama de los inmigrantes en Europa y el tema del desarraigo. Veamos la entrevista. Julia Navarro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Julia, la mayoría de los escritores españoles escriben sobre España, sobre la guerra civil, sobre la ETA, sobre la realidad actual, pero
varias de tus novelas, por lo menos las que yo he leído, no son sobre España, sino sobre el conflicto del Medio Oriente. ¿Te aburre España? ¿O crees que escribir de otras partes del mundo te da una mejor perspectiva de las cosas? Bueno, lo primero, Andrés, muchísimas gracias por invitarme una vez más al programa. Y no me aburre España, pero yo tengo una visión global. Lo local me interesa en sus justos términos. Yo tengo mucha curiosidad siempre por lo que sucede fuera. Tengo curiosidad y por tanto me gusta novelar lo que sucede en otros lugares, porque además vivimos en un mundo interrelacionado. Nada de lo que pasa en Oriente Medio, nada de lo que pasa en Estados Unidos, nada de lo que pasa en Asia nos es ajeno a los españoles, o nada de lo que pasa en España tampoco es ajeno en otros lugares. Vivimos una sociedad muy interrelacionada y sobre todo yo tengo mucha curiosidad por otras culturas, por otra manera de ver las cosas, por otras costumbres, por otros porqués. Y por eso mis novelas tienen ese punto de globalización, por esa curiosidad que yo tengo de asomarme al exterior. Tu nuevo libro, llamado En ninguna parte, tiene como uno de sus dos principales protagonistas a un joven que se cría en un campo de refugiados en Líbano, sueña con ser ingeniero, pero termina siendo un terrorista poniendo bombas en Europa. ¿Esta historia es verdadera, es real? ¿La tomaste de la realidad o la inventaste totalmente? No, es una historia, Andrés, que es fruto de la imaginación. Pero yo siempre digo que si uno lee atentamente los periódicos, te encuentras que hay historias, si no como estas, similares, ¿no? En las últimas décadas en Europa ha habido muchísimos atentados de raíz islámica, y eso es una realidad. Bueno, digamos que todo empezó con las Torres Gemelas, pero luego vinieron los atentados de Madrid, los de París, de Barcelona, Londres, en Alemania, en Bélgica. Es decir, hay un problema. Y entonces yo lo que hago es asomarme a ese problema. ¿Por qué? Porque creo que cada vez hay una distancia más grande entre Oriente y Occidente. Y yo escribo para intentar entender, para plantear porqués y para buscar respuestas a esos porqués y para reflexionar sobre las cosas que suceden. Ese adolescente de tu novela se entrena en un campo de terroristas en Afganistán. Y en el libro está muy presente el tema de Afganistán y de los talibanes. ¿Tú crees, en base a lo que pasó en los meses recientes, que los talibanes que ahora están de regreso en el poder se van a moderar, se han moderado o siguen tan radicales como antes? Claro, me parece una ingenuidad pensar que alguien pueda pensar que los talibanes han cambiado. No, los talibanes siguen, bueno, lo estamos viendo estos días, ¿no? Que vuelven a poner en marcha todas esas costumbres realmente atávicas de cortar la mano a los ladrones, de encerrar a las mujeres en sus casas, de no permitirlas a las niñas acceder a la escuela. De decir, los talibanes son talibanes y no hay ningún cambio en ello. Y no nos podemos engañar. Durante las últimas décadas o durante los últimos años en que Occidente ha tenido una presencia en Afganistán, algunas cosas cambiaron, sobre todo en lo que se refiere a las mujeres. Algunas pudieron acceder a puestos de trabajo, las niñas pudieron ir a las escuelas, pero también hay que pensar que fue en focos muy determinados, en Kabul y en alguna otra ciudad, pero en el Afganistán profundo las cosas tampoco habían cambiado tanto. Y bueno, los talibanes están ahí y es una desgracia enorme para los afganos y yo diría que una desgracia aún mayor todavía para las mujeres, ¿no? Las mujeres son doble víctimas de la dictadura de los talibanes. ¿Pero tú crees que las mujeres afganas que han vivido 2 décadas en libertad, de poder vestirse como quieran, de poder ir a la universidad junto con los hombres, ¿tú crees que se van a doblegar? ¿Tú crees que los talibanes van a poder volver a encerrarlas?
Ojalá no puedan volver a encerrarlas. La cuestión es que ya nos llegan a través de las redes, es decir, ese grito desesperado de las mujeres afganas diciendo por favor no nos abandonen. Realmente las hemos abandonado, Occidente las ha abandonado y a mí me parece una vergüenza porque los talibanes han llegado hasta Kabul sin pegar un tiro, ha sido como un paseo, como una excursión. Se les ha entregado directamente a Afganistán y se ha dejado a las mujeres al albur de los talibanes. Las mujeres, ¿qué precio van a tener que pagar para intentar defender esas pequeñas cuotas de libertad que habían alcanzado? Yo no me quiero ni imaginar, si me pongo dentro de su piel, no me puedo ni imaginar el enorme sufrimiento y la enorme tragedia que están afrontando y sobre todo se van a jugar la vida por algo tan simple como es el querer ir a la escuela, el querer ir a la universidad, el querer tener un puesto de trabajo. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle a Julia Navarro cuál es el tema mundial de todos los grandes temas que más le quita el sueño. Y después, nuestro innovador de la semana. Esta vez, una innovadora chilena que fundó una empresa social para ayudar a la gente mayor a conseguir empleo. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con Julia Navarro, la escritora española, que es una de las autoras más leídas de habla hispana. Se hizo famosa con novelas como Dime quién soy, que han estado entre los libros más vendidos de la historia editorial española. Y ahora acaba de sacar un nuevo libro llamado De ninguna parte, donde habla del tema del desarraigo de los inmigrantes. Sigamos viendo la entrevista. Julia, te he escuchado decir que esta es la novela más difícil que escribiste. ¿Por qué? Porque no es la primera vez que escribes sobre la violencia en el Medio Oriente. Pero ponerse en la piel de un terrorista es muy complicado, por lo menos a mí, Andrés, me ha resultado muy complicado, ¿no? Yo en esta novela he viajado a los confines de la condición humana, a las partes más oscuras del ser humano. Me he metido en la piel de un terrorista, me he metido en la piel de alguien que es capaz de destruir a otras personas, de matar. Y ese proceso no me ha sido fácil. Por una parte, yo quería que los lectores acompañaran al personaje en todo su recorrido vital, porque las cosas no suceden porque sí, siempre hay un porqué detrás. Entonces, buscar ese equilibrio, de contar ese recorrido de por qué un adolescente se termina convirtiendo en un terrorista y al mismo tiempo no exonerar a ese adolescente que se terminará convirtiendo en un hombre que mata, un auténtico monstruo, era complicado buscar ese equilibrio. ¿Te han criticado por eso, Julia? ¿Te han criticado por humanizar a un terrorista? No, porque tampoco, es decir, es que un terrorista es un ser humano. Es decir, yo no lo humanizo, es un ser humano que termina convirtiéndose en un monstruo, pero es un ser humano. Entonces, yo no le voy a justificar, no le quiero exonerar de lo que hace en absoluto, pero sí intento explicarle cuál es su recorrido, qué le puede llevar a alguien a convertirse en un monstruo, lo cual no le exonera de ser un monstruo, lo cual no le exonera de sus crímenes. Julia, tus libros, aunque son novelas, tratan de temas muy concretos, muy reales, muy políticos. ¿Cuáles son los temas que más te quitan el sueño hoy, los temas mundiales? Pues me preocupa mucho el fenómeno de la migración, ¿no? Me preocupa mucho lo que está sucediendo, no solamente en Europa, también ustedes en Estados Unidos, ¿no? Todos esos miles de personas, millones de personas que desde distintas partes del mundo tienen que dejar de la noche a la mañana sus casas y tienen que iniciar un camino en busca ni siquiera de una vida mejor, sino simplemente de sobrevivir. ¿Has pensado alguna vez en escribir algo sobre los refugiados venezolanos? Ya van casi 6 millones. Realmente una auténtica tragedia y a mí a veces me indigna la poca atención que se presta en Europa a esa tragedia.
Es decir, se ignora esa realidad. Cuando yo viajo por América Latina y me voy encontrando refugiados venezolanos por todas partes y luego llegas aquí y lo dices, parece como que no lo quieren oír. O sea, no quieren oír que se está produciendo un éxodo, una auténtica tragedia. Y Europa está manteniendo una posición bastante ambigua respecto al problema de Venezuela, respecto al problema de los refugiados venezolanos. Julia, muchas gracias por tu tiempo. Suerte con la novela. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, les voy a presentar a nuestro innovador de la semana, una chilena que fundó una empresa social para ayudar a la gente mayor a conseguir trabajo. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Y ahora nuestro segmento El Innovador de la Semana, donde destacamos cada semana a un innovador o una innovadora exitoso que esté haciendo algo para mejorar el mundo. El Innovador de la Semana es presentado por falabella.com, un nuevo punto de partida. Hoy les voy a presentar a Jimena Bogavir, una innovadora chilena que fundó Travesía 100, una empresa social para ayudar a la gente mayor a conseguir empleo. Según los datos de su empresa, ya han logrado conseguirle trabajo a miles de personas mayores. Veamos lo que nos dijo. Jimena Bogavir, muchas gracias por estar con nosotros. Jimena, cuéntanos por favor, ¿por qué fundaste esta empresa social Travesía 100? ¿Cómo y cuándo nació esta idea? Bueno, un gusto tremendo, Andrés, de conocerte y estar aquí compartiendo con tu audiencia. Contarte que, bueno, yo primero me inicié en el mundo de las comunicaciones, de ahí decidí a los 35 años cambiarme al mundo de la sustentabilidad, donde estuve 35 años hasta que cumplí 70. Y ahí me di cuenta de un fenómeno que estaba ocurriendo no solamente en mi persona y en mis entornos, sino que era un asunto de la humanidad para el cual la sociedad no estaba preparada. ¿Y qué? Era la sumatoria de tres buenas noticias. Por un lado, el descenso de la mortalidad infantil. Por otro lado, el ingreso de las mujeres al mundo laboral. Y tercero, los avances de la medicina. Genial, ¿no? Sin embargo, como decía, la sociedad no estaba preparada. Y por lo tanto, el envejecimiento se ve como un proceso de deterioro, un proceso gastado de algo inútil que no sirve. Y por otro lado, esto se suma a una cierta idolatría de la juventud que te hace, por un lado, temer este proceso que parece tan indeseable, que ahora es tan largo, porque la prolongación de vida hoy día hablamos de hasta los 100 como una posibilidad. Pero además, el hecho de sentirnos que ya no somos jóvenes hace que la gente empiece a disimular la edad y de alguna manera avergonzarnos de la edad. Entonces, eso fue lo que nos motivó a formar Travesía 100 y de ahí el nombre, el viaje hasta los 100. ¿Cuántos adultos mayores hay como porcentaje de la población que podrían beneficiarse de ayuda para poder encontrar trabajo? Es interesante. En Chile hoy, que el proceso de envejecimiento es particularmente acelerado, 1 de cada 5 personas en Chile somos mayores. Sin embargo, al 2030 vamos a ser 1 de 4 y al 2050 vamos a ser 1 de 3. O sea, este es un proceso que va rápidamente acelerándose y, como te decía al inicio, la sociedad no está preparada para atenderlo. ¿Qué hacen ustedes en Travesía 100, en tu empresa? Yo te diría que fundamentalmente 3 cosas. Nos proponemos, en primer lugar, incidir en la agenda pública, de tal manera de cambiar las políticas públicas, muchas de las cuales estaban pensadas para que a partir de los 60 tú te vas a la mecedora y ahí te sientas hasta que llegue la muerte. El pequeño detalle es que así como cuando tenías 20, tú tuviste un proyecto de vida por 40 años hasta los 60, a los 60 te están invitando a sentarte en la mecedora como proyecto de vida hasta los 100, los mismos 40 años. Entonces, por eso, ese tipo de temas de contexto y de política pública había que cambiar. Segundo, había que cambiar la mirada de los medios de comunicación.
que se referían a nosotros habitualmente como ahora en pandemia ha sido terrible, hay que cuidar a nuestros abuelitos, y resulta que nosotros estábamos cuidando a otros, y segundo, no todos éramos abuelitos, y por último no queríamos ser simplificados a un solo rol. Y finalmente, la otra línea de trabajo que tenemos es el empoderamiento de personas mayores, porque la mayoría de nosotros no creemos que sí podemos, y que en este periodo de la vida podemos hacer cosas geniales, podemos reinventarnos y de esa manera seguir siendo útiles a la sociedad. Concretamente, ¿qué están haciendo ustedes para ayudar a conseguir trabajo a los adultos mayores? ¿A ubicar? Sí, a conseguir trabajo. En el tema laboral estamos trabajando directamente con empresas privadas de tal manera que ellos también cambien la mirada y por lo tanto hagan posible una vida plena en que el trabajo tiene un factor clave entre no solamente sus clientes, sus colaboradores, también sus proveedores o sus comunidades aledañas. Y así concretamente estamos trabajando con algunas empresas para facilitar este proceso de incorporación de personas mayores en las fuerzas laborales a partir de la experiencia que las personas mayores tienen y pueden aportar a esta convivencia, a veces entre 4 generaciones que se encuentran en el mundo laboral. Danos un ejemplo concreto, por favor, de lo que ustedes están haciendo. Por ejemplo, ¿tienen un banco de datos, por ejemplo, para que la gente grande que busca trabajo pueda presentarse al mercado laboral? La verdad es que las personas mayores ya tienden a no buscar trabajo, o por último, no saben buscar y no tienen las herramientas de la manera en que se encuentra el trabajo hoy día. Y eso es parte del empoderamiento que nosotros hacemos con las personas mayores. ¿Por qué? Porque las personas mayores lo que hacíamos antes era fotocopiar el currículum y llevarse a nuestras amistades. Y hoy día sabemos que es más bien a través de plataformas de headhunting. Entonces, tenemos que trabajar con ambas partes, ¿no? Para que se encuentren. Y a su vez que las empresas puedan entender qué tipo de ajustes deben hacer en la oferta laboral. Por ejemplo, la mayoría de las personas mayores llegamos a una edad en que queremos seguir siendo útiles, necesitamos complementar la pensión con ingresos, queremos conservar la dignidad, queremos seguir siendo visibles. Sin embargo, no querríamos seguir trabajando 8 horas a la semana, como trabajamos el resto de la vida. Entonces, la jornada flexible, por ejemplo, es un factor clave en el empleo senior. ¿Cómo se financian ustedes? ¿Ustedes ayudan a ubicar a la gente grande y las empresas les pagan a ustedes? Por ejemplo, para entrenarlos a usar el Internet o un programa de Internet. Esa es una de las cosas que nosotros hacemos. Por ejemplo, hoy día yo vengo saliendo de un taller en que una empresa nos contrató para que nosotros preparáramos personas para acercarse al momento de la jubilación. Entonces, imaginaran cómo podrían ellos reinventarse una vez que dejen de trabajar en esa empresa. Para eso pueden estudiar una carrera académica o pueden adquirir una nueva profesión. El innovador de la semana fue presentado por falabella.com. Fascinante lo que está haciendo Jimena Bogavir, porque hay una enorme fuerza laboral desperdiciada entre la gente grande. Hay muchas empresas que no los toman porque siguen con prejuicios del siglo pasado, cuando la gente se moría a los 65 o 70 años. Me parece que esta idea de Jimena de hacer algo para ubicar a la gente mayor tendría que ser algo que se replique en todos nuestros países. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, mi reflexión sobre lo que hablábamos al principio del programa. Si Estados Unidos y China nos están llevando a una tercera guerra mundial. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre la entrevista que le hicimos al bestseller mundial Ken Follett y sobre la trama de su nuevo libro, la posibilidad de un evento fortuito, un hecho anecdótico que haga estallar una tercera guerra mundial, esta vez entre Estados Unidos y China. Como nos dijo el propio Ken Follett en esta entrevista, la Primera Guerra Mundial empezó así, con un incidente fortuito, un asesinato, que fue escalando las tensiones hasta terminar en una guerra mundial. ¿Podría pasar lo mismo ahora? Bueno,
Lo cierto es que las tensiones entre Estados Unidos y China siguen aumentando y no se puede descartar nada. Hace muy poco leí un libro muy importante que trata de esto. El libro fue escrito por el profesor de la Universidad de Harvard, Graham Allison, y se llama Destined for War, algo así como Destinados a la Guerra. Y ahí dice que hay una alta posibilidad, no segura, pero alta, de una guerra entre Estados Unidos y China. El profesor Allison hizo un estudio de las grandes guerras de la historia y encontró que cuando una potencia emergente se convierte en una amenaza a una potencia existente, hay un alto riesgo de que estalle una guerra. ¿Por qué? Porque la potencia existente, en este caso Estados Unidos, se siente amenazada. Y la potencia emergente, en este caso China, no se siente suficientemente reconocida como una potencia mundial. Y entonces se produce una escalada de tensiones. Es lo que el autor llama la trampa de Tucídides, refiriéndose al historiador griego que escribió sobre la guerra de Atenas y Esparta unos 5 siglos antes de la era común. Atenas era la potencia existente y Esparta era la potencia emergente. Y el historiador Tucídides decía que ni el rey de Esparta ni el rey de Atenas querían una guerra. Pero los senadores populistas, que ya lo sabía en esa época, avivaron las pasiones nacionalistas y empujaron a ambas potencias a la guerra. ¿Puede pasar lo mismo ahora? Allison, el profesor de Harvard, estudió los casos de 16 guerras, las 16 guerras más grandes de los últimos 500 años, en que una potencia emergente trató de desplazar a una potencia existente. Y encontró, escuchen esto, encontró que en 12 de los 16 casos las tensiones llevaron a una guerra. Solo en 4 de los 16 casos pudo evitarse una guerra. Uno de esos 4 casos fue la confrontación entre Estados Unidos y Gran Bretaña a finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX. ¿Cuál es la moraleja de todo esto? La moraleja es que históricamente la mayoría de estas confrontaciones entre potencias emergentes y potencias existentes terminaron en guerra y que hay que aprender de las excepciones para evitar que vuelva a pasar lo mismo. Yo agregaría que paradójicamente el que hoy día existen armas nucleares podría ayudar a enfriar los ánimos. Por eso es tan importante que las grandes potencias tengan muchos controles internos para evitar que un potencial presidente cabeza caliente apriete un botón y haga un desastre. Por eso es tan importante que las grandes potencias tengan mecanismos de control internos para evitar que algún presidente fuera de sus cabales apriete un botón nuclear y haga un desastre y evitar una nueva guerra mundial como la que advierte Ken Follett en la novela de la que hablábamos hoy. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com. Ahí pueden ver mis artículos y programas de CNN. Y síganos en mi Twitter, @OppenheimerA, en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y en mi cuenta de Instagram, Andrés Oppenheimer Oficial. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima. Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Arcos Dorados. Somos UADE, la Universidad Argentina que educa con pasión hace más de 58 años. UADE, una gran universidad. En el Bancoppel de Pedro, el préstamo digital se obtiene a través de un sencillo SMS. Bancoppel, el banco que quiero a mi manera. ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años? La inteligencia artificial llegó para quedarse. ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro, Sálvese quien pueda. Y no te quedes atrás. Encuéntralo en librerías.